luego es verdad que la ponencia de hoy tiene que ver con la estimulación magnética transcraneal. Para eso vamos a empezar. ¿Me permite ir para adelante esto? No, espera. Perdón, ¿eh? Es que no sé por qué. Ahora, bueno, así mismo. Vale, bueno, este es el curso que hay ahora que hemos generado desde el Instituto de Formación Internacional en Neuromodulación, donde estamos, entre otros profesionales, Héctor y yo, y es el primer curso acreditado a nivel universitario. Eso ya, después a lo mejor Héctor os comenta algo al respecto de las opciones, porque se hará algo especial también para las residentes, etcétera, ¿vale? Pero bueno, no vamos a entrar mucho en esto. Lo más importante, ¿cómo está, en qué nivel está ahora de difusión, digamos, de divulgación, está la estimulación magnética transcranial y la neuromodulación no invasiva en general, ¿no? Pues está apareciendo cada vez más. Estaréis viendo vosotros como psiquiatras, futuros psiquiatras, vais a ver continuamente cada vez artículos donde estamos hablando de diferentes técnicas, sobre todo la estimulación magnética transcranial y la estimulación transcranial por corriente directa, que están apareciendo ya en medios de comunicación y, por supuesto, en congresos. Todos los congresos ya generales cuentan con mesas de neuromodulación no invasiva. Evidentemente no estamos hablando ya de una moda, ya veréis que la evidencia es bastante clara. Que la evidencia sea clara no significa que esto sea milagroso y es algo que nosotros ponemos mucho en énfasis como formadores. Porque al final, ¿qué ocurre? Que todo lo que es Estamos hablando de trabajar con pacientes muy vulnerables, porque al final la indicación principal, como sabéis, va a ser va a ser la depresión resistente. Entonces, al final, en este tipo de pacientes, realmente se agarran a un clavo ardiendo. Por lo tanto, yo creo que aquí va a ser fundamental que actuemos de una forma realmente ética y realmente responsable, porque existe la facilidad entre comillas, vender tratamientos sin suficiente, digamos, indicación, etcétera. Nosotros, claro, al final, cuando tienes una clínica también ves trabajos que se hacen fuera y demás, y no es algo, no es raro encontrarte pacientes que te hablan de haber sido tratados con estimulación magnética transcraneal de una forma totalmente lejana a los protocolos que han demostrado evidencia. A lo mejor con un día a la semana, o sea, cosas bastante absurdas, pero que han generado un negocio. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. Lo vamos a insistir en general, insistimos en la formación reglada que hacemos, porque además yo creo que es lo peor que le puedes hacer a una técnica que realmente tiene evidencia, el tratarla de una forma indiscriminada y no jugar, digamos, con unos niveles éticos altos. Publicaciones científicas, pues, crecimiento exponencial en los últimos años, veréis que van creciendo, lógicamente, conforme todo se va expandiendo, encontramos más publicaciones, encontramos más indicaciones cada vez, aunque las indicaciones de grado A veremos las que son, pero también es cierto que el balance o la última vez que se hizo si no recuerdo, fue en el 20. Y entonces, realmente en la próxima revisión seguro que van a entrar en niveles de evidencia más altos bastantes indicaciones en psiquiatría y también en neurorehabilitación. ¿Qué nos dicen los estudios? Aquí voy a pasar por encima un poquito, pero aquí lo que hablamos es de por qué aparecen este tipo de técnicas o para qué. Y hablando del STAR-D, un estudio donde se planteaba valorar diferentes estrategias de tratamiento en depresión, y se vio que lo que ya sabemos, que cuando hablamos de estrategias farmacológicas, el menos del 50% responden a la primera línea de tratamiento farmacológico, pero es que luego va bajando. En la segunda línea de tratamiento farmacológico se reduce por debajo del 30%, y ya no te digo la tercera. Entonces, en este estudio se incluyó, se incluyó la estimulación magnética y apareció como algo que tenía incluso, luego en depresiones resistentes conseguía una mayor tasa de éxitos que los añadidos farmacológicos, ¿no? Ya sabéis que hay diferentes estrategias farmacológicas. En depresión se empieza por cambiar de antidepresivos de los ISRS a los duales, luego se añaden los específicos y también, por supuesto, ya planteamos después el hacer una ayuda a través de antipsicóticos, estabilizadores del ánimo, incluso del litio. Pero aún así, con todo eso, lo que vemos al final, que la estimulación magnética transcranial repetitiva tenía una tasa de éxito sobre esos pacientes que realmente eran muy complejos y los cuales las terapias psicofarmacológicas habituales ya no tenían éxito. Si hablamos de neuromodulación, no solo en psiquiatría, pero en concreto en psiquiatría, ¿de qué hablamos? Pues hablamos de generar una alteración en la actividad nerviosa a través de un estímulo, a través de un estímulo dirigido. Aquí, fijaos, habla de neuromodulación a nivel general, donde incluye incluso los agentes químicos, ¿vale? O sea, aquí hablaríamos de neuromodular incluso farmacológicamente. Si ya somos un poco más específicos,
ya hablamos de una modular la actividad cerebral a través de unas técnicas. Aquí en esta definición se obvia o se quita la variable de farmacológica, pero aquí hablamos, fijaos, de técnicas endógenas o exógenas. Endógenas, yo los diría algo así como técnicas por aprendizaje y técnicas exógenas donde ya sí que aplicas una energía externa, ¿no? En este caso, la estimulación magnética transcranial estaría en ese grupo. Podemos seguir todavía profundizando un poquito más en ese concepto de neuromodulación, como una acción de modificar determinadas actividades del sistema nervioso a través ya de aplicación de estímulos eléctricos. Aquí ya nos ceñimos todavía más a las técnicas de neuromodulación no invasiva, donde un estímulo eléctrico accede a través de la corteza cerebral en este caso, para después activar o inhibir, pero en el fondo actuar sobre diferentes circuitos cerebrales que incluyen áreas subcorticales. ¿En qué se basa? Pues nos basamos en el principio de neuroplasticidad, es decir, la capacidad o la adaptación funcional que tiene el sistema nervioso para generar pues, cambios que después no solo sean fisiológicos, sino que tengan consecuencias también a nivel adaptativo y a nivel funcional en lo relativo a todo lo que valoramos en salud mental, ¿no? Al final vamos a valorar estados de ánimo, conducta, etcétera. Ya para un poco afinar más, neuromodulación terapéutica, ¿no? Ya donde es un proceso en el que el cerebro ya genera mecanismos de inhibición, estimulación modificada, regulación, vamos a cosas más específicas, ¿no? Y estimular de una manera terapéutica, ya sea, aquí hablamos eléctricamente o electromagnética como estamos haciendo, o incluso los fármacos que decimos inicialmente, ¿no? Es decir, ya cómo dirigimos la neuromodulación en un sentido concreto que tiene que ver con, sobre todo, actuar sobre determinados síntomas y sobre determinadas funciones. Fijaos, la neuromodulación terapéutica se dice que nació antes de, no, bueno, pone el 46 después de Cristo, que era este era el médico, Scribonius Largus, era el médico supuestamente de un emperador romano que utilizaba estos peces torpedo para chispar en la cabeza a los pacientes con cefaleas. Entonces, aquí, bueno, aquí hablaremos de otra cosa. Aquí la curiosidad, ¿no? Que todos nos podemos hacer, porque decía que tenía mucho éxito. No sé si el éxito se debía a que los pacientes no volvían, probablemente, ¿no? Entonces ya los daban por curados. Luego aquí vemos ya el paso a la técnica que estamos hablando, ¿no? La ley, y está basada en la ley de inducción electromagnética de Faraday, donde un campo eléctrico primario genera a través de un campo magnético un efecto secundario cuando se dirige a un tejido conductor. Es decir, tiene que ver con el hecho de que el magnetismo, cuando se genera sobre un tejido conductor, al final genera electricidad. Estimulación magnética transcraneal, se utiliza la palabra magnética, pero en realidad es una estimulación eléctrica. O al menos lo que llega ya al cerebro, digamos, ya se convierte en electricidad, lo que llega a la corteza. ¿Dónde la clasificamos? Pues mira, dentro de las técnicas de neuromodulación cerebral, pues vemos las invasivas, las intermedias y las no invasivas. Las invasivas ya sabéis que es un tema de neurocirugía, donde ya abrimos el cráneo para actuar con electrodos directamente sobre determinadas áreas cerebrales. En intermedias pone la terapia electroconvulsiva y la terapia magnetoconvulsiva. Intermedias, a ver, en realidad no hay que abrir, no sería invasiva desde el punto de vista quirúrgico, pero sí que sabemos lo que conlleva a nivel, digamos, a nivel logístico, ¿no? O médico, en el sentido de la necesidad de una intervención en un quirófano, con el anestesista, etcétera, ¿no? Entonces es algo con ingreso. Entonces, lógicamente, nosotros estamos hablando de técnicas no invasivas donde vemos principalmente la estimulación magnética transcranial y la estimulación transcranial por corriente directa, que creo que también haremos otro pequeño webinar al respecto. Aquí vemos también un poco cómo están clasificadas, viene a ser un poco explicar lo mismo. Y aquí, bueno, vemos un esquema, las invasivas, donde vemos la estimulación cerebral profunda, que hemos dicho que es neuroquirúrgica, y vemos ya dónde se sitúa dentro de las no invasivas la estimulación magnética transcranial, que es probablemente la que más estudios tiene. Aquí vemos algunas de las indicaciones por la FDA. En este caso, si vamos a la estimulación magnética transcranial, vemos el trastorno de depresión mayor, migrañas, trastorno obsesivo compulsivo, smoking, con diferentes grados de evidencia. ¿Dónde neuromodulamos? Esto es importante porque, claro, si hablamos de neuromodulación a nivel general, sabéis que, por ejemplo, en dolor se genera neuromodulación entrando en raíces nerviosas periféricas o en nervios o en salidas de los nervios espinales. En este caso, nosotros estamos hablando de actuar sobre la corteza cerebral.
Cuando hablamos de esta teoría de circuitos o sistemas, que es importante porque al final, aunque estemos trabajando, aunque luego haya indicaciones que tienen que ver con diagnósticos, eh, porque al final, a nivel de, digamos, de administrativo, digamos que estas cosas funcionan así, en realidad estamos actuando en otro punto. Fijaos, si vamos a los niveles más pequeñitos, que serían los genes, las moléculas que actuamos a nivel de la medicación, vamos al nivel celular, a nivel de sinapsis, a nivel de áreas cerebrales, realmente diríamos que en la neuromodulación actuaríamos a nivel de circuitos. O sea, la clave no está en que actuamos en la corteza, actuamos a través de dianas que se encuentran en la corteza cerebral, pero que van a activar o inhibir, es decir, o que van a actuar sobre determinados circuitos cerebrales que incluyen áreas subcorticales. Aquí vemos, por ejemplo, en estos estudios en relación de los circuitos y los síndromes, cómo se relacionan diferentes áreas con diferentes síntomas o síndromes. Por ejemplo, aquí vemos dianas corticales, veréis una diana que vais a tener muy clara ya al terminar el webinar, es la corteza prefrontal dorsolateral, que es donde actuamos en la intervención en depresión, pero hay otras dianas diferentes donde también actuamos. Seguimos con diferentes estudios que han correlacionado las dianas con los circuitos que se activan. En resumen, ¿qué es la neuromodulación? Se basa en la neuroplasticidad cerebral, existe formatos invasivos y no invasivos, puede ser a través de estímulos como estamos haciendo eléctricos o incluso por aprendizaje cuando trabajamos, por ejemplo, con biofeedback o con neurofeedback. Se trata de actuar a nivel o a través de estímulos eléctricos, magnéticos, ultrasonidos, etcétera, y diferentes formatos, con diferentes objetivos terapéuticos, con diferentes dianas y puertas de acceso, y actuamos en corteza y dependiendo de los tipos de modulación, también en nervios o circuitos cerebrales. Nosotros en corteza y la técnica de la que hablamos hoy, actuamos sobre la corteza cerebral. Vamos ya, estimulación magnética transcraneal. Ahí veis un dibujito donde veis una persona de perfil con el cerebro y una bobina. Esta es una bobina en mariposa o en 8 que veremos qué características tiene y por qué se utiliza en psiquiatría. ¿En qué consiste? En aplicación de pulsos magnéticos sobre la corteza cerebral, con el fin de actuar eléctricamente, como hemos dicho, sobre determinados circuitos. Al final el magnetismo aquí es una forma, un caballo de Troya, una forma de entrar. Es decir, para acceder de forma localizada a un punto determinado de la corteza cerebral, de forma directa a nivel eléctrico, fijaos, tendríamos que ir a una neuromodulación invasiva, abriendo el cráneo. Entonces, el magnetismo fue, pues en cierto modo, la puerta de entrada. Es decir, todos, o no sé si habréis hecho alguna vez el experimento que nos hacían a nosotros en el colegio de hacer un electroimán con una pila, un cable y rodeando un tornillo, ¿no? O algo metálico, pues en principio se basa en eso. O sea, lo que estamos haciendo es generar a través de la electricidad de la red y un aparato que es capaz de modificar esa electricidad para generar pulsos de diferentes frecuencias, estamos generando unos pulsos eléctricos que al llegar a este terminal, a esta bobina electromagnética, se convierte en magnetismo. Y la forma de la bobina va a hacer que ese magnetismo se dirija de una forma más focalizada o menos focalizada o con diferentes formas en función básicamente de la forma del imán en realidad. Aquí vemos la ley de inducción electromagnética que dice que al aplicar un campo magnético sobre un tejido conductor, como es el cerebro, se genera electricidad, se genera un campo eléctrico. Mecanismos de neuroplasticidad a nivel sináptico, viene a decir, sobre todo estamos hablando de que se ha demostrado que cuando se hace que varias neuronas disparen juntas, chispen juntas, generan nuevas conexiones. No de forma directa, lógicamente eso supone tiene que ser por repetición, pero esas neuronas que trabajan juntas acaban por conectarse. Y eso forma parte digamos, de los efectos a largo plazo que generamos con este tipo de técnicas. Dentro de los mecanismos fisiológicos, pues eso, aquí estamos hablando de dos tipos de tratamiento o dos formas de aplicar estos pulsos magnéticos. Lo veremos después. Cuando generamos una potenciación a largo plazo, se trata de utilizar estímulos de alta frecuencia, a partir de 10 hercios. O sea, das 10 pulsos magnéticos en un segundo o más. Y se ha considerado, o se ha demostrado, mejor dicho, que a través de baja frecuencia, de generar pulsos magnéticos por debajo, en torno a un hercio, debajo de un hercio, generalmente nos quedamos en un hercio, no se suelen hacer frecuencias más lentas. Genera una inhibición del circuito. Esto tiene sus matices, es decir, esta es la teoría general.
Luego exactamente no es así porque depende del estado en el que encuentran las neuronas. A veces un exceso de inhibición puede generar activación, e incluso lo contrario, ¿no? Pero sí que, digamos, la base terapéutica, que después se actúa a nivel empírico para conseguir resultados clínicos, la base terapéutica sería esta, ¿no? Y vemos que lógicamente esa intervención va a ir mediado también pues, por diferentes tipos de, pues eso, de mediadores, ¿no? En ese sentido estamos hablando del NMDA, del ASPA, del AMPA, del glutamato, de los GABA. Aquí tampoco vamos a entrar muchos. Vemos un dispositivo. Aquí tenemos un dispositivo de estimulación magnética transcraneal. Es todo, claro, es todo este armatoste, ¿no? Al final tenemos una máquina que es capaz de tomar esa electricidad de la red y convertirla en determinados pulsos, pero también una fuente de alimentación externa, que algunas la tienen, algunas no, para conseguir que esos pulsos sean eficaces a través de un mayor nivel de condensación, tener más condensadores para ser capaz de retener electricidad y luego sacar pulsos más rápidos y una unidad de refrigeración que evite o que vaya controlando el calentamiento de la bobina, ¿no? Aquí tenemos la unidad de generar pulsos y luego la bobina, en este caso una bobina doble cono que se utiliza para estimular de forma más profunda, que generará los pulsos magnéticos. ¿Qué factores determinan la corriente que acabamos generando en la corteza cerebral? Pues la intensidad del campo magnético, que al final va a ser cómo de fuerte ponemos la máquina, sería el volumen, ¿no? Cuánto lo subimos. La distancia, lógicamente, igual que en el sonido, al final es una energía, si tú te separas mucho con el mismo volumen, lo vas a escuchar menos, pues el magnetismo obviamente pasa lo mismo. La forma de la bobina, porque dependerá también de la localización o de la focalización del pulso, y la posición. La posición porque en función de los ángulos también vamos a actuar de forma diferente sobre las circunvoluciones cerebrales. Aquí vemos diferentes bobinas. Vemos una bobina circular que generará, ahora veremos, una inducción circular y se utiliza, por ejemplo, para la rehabilitación de ictus y la bobina en 8 que solemos utilizar nosotros habitualmente, porque es más localizada. Ahora veremos, porque aquí, bueno, creo que después veo lo de las bobinas. Actuamos a nivel de protocolos. ¿Qué son los protocolos? Bueno, los protocolos son una serie de parámetros controlables para después poder reproducirlos. Lógicamente, a la hora de hacer investigación, tenemos que ceñirnos a unos estándares claros y a unos protocolos que nos digan cuál es, digamos, cuál va a ser en términos de todas las variables, digamos, que tenemos que tener en cuenta, cuál va a ser, digamos, el global de esa intervención. Entonces, dentro de los protocolos vamos a tener en cuenta el área estimular, la puerta de entrada, es decir, en qué punto vamos a actuar, luego veremos cómo lo medimos, la intensidad de los estímulos, que hemos dicho, la energía que queremos instaurar, el número de pulsos por sesión, el número total de pulsos del tratamiento, la frecuencia de los pulsos, que hemos dicho que tenía que ver con activar o inhibir, de forma así, simplificando un poquito, el tipo de bobina, la posición de la bobina, todo esto va a formar parte de un protocolo. En general, en cuanto a la frecuencia de los pulsos, es decir, en un segundo, cuántos choques eléctricos, cuántos pulsos eléctricos, primero magnéticos y después se convierten en eléctricos, generamos. Generalmente, las altas frecuencias por encima de 5, por encima de 10, producen potenciación y las bajas frecuencias producen inhibición. El tipo de bobina. Aquí vemos diferentes tipos de bobina, la bobina en 8 mariposa y la bobina doble cono. Diferencia, esta bobina focaliza más la acción porque ese doble cono hace que se focalice en el punto medio los dos campos magnéticos. Entonces al final hace un campo pues, de en torno a un centímetro cuadrado, un centímetro y medio cuadrado. Sin embargo, esta con este ángulo lo que hace es profundizar más. Pensaba que tenía aquí unas gráficas, yo creo que no. Aquí vemos, por ejemplo, en la práctica, para que os hagáis la idea, aquí está haciendo en F3, en protocolo de depresión, con una bobina en 8, y aquí estamos actuando en línea media, esto es en mi centro, con una bobina de doble cono de profunda. A nivel de número de pulsos por sesión o número total de pulsos. Número de pulsos por sesión. ¿Cuánto dura? Es la típica pregunta, ¿no? Nos pueden hacer los pacientes. Bueno, pues en realidad es muy variable. Porque depende del protocolo. Las sesiones generalmente entre 15 y 40 minutos, los estudios, o sea, los tratamientos cada vez tienden a ser más repetitivos, o sea, con más sesiones, porque lo que se está demostrando es que con más sesiones hay muchos pacientes que habían quedado, que no habían sido, no habían
que no habíamos generado los cambios suficientes, o sea, que no había respondedores, perdón, que no salía la pregunta. Pacientes que no eran respondedores en 20 sesiones, luego ves que en 30 sí, ¿no? Entonces, al final, desde que se descubrió, o digamos, la práctica clínica, hemos podido ver que hay poquitos efectos secundarios o que el efecto secundario que más preocupaba, que eran las crisis epilépticas, es casi anecdótico. La tendencia, como veremos ahora, os explicará probablemente después Héctor, es que ahora protocolos estamos haciendo 10 veces más pulsos de los que se hacían a lo mejor hace 5 o 6 años, ¿no? Se suele hacer intervenciones de lunes a viernes, o sea, todos los días que se puedan. Obviamente está estandarizado lunes a viernes porque los estudios también son de lunes a viernes, porque los investigadores tienen derecho a tener el fin de semana libre, ¿no? Realmente no hay otra razón, si no serían diarios. Y tratamientos generalmente protocolos de 4, 6 semanas, 8 semanas. Luego se hablará también de los protocolos acelerados, donde se hace pues, en una semana todo el tratamiento que se hacía a nivel de pulsos totales en seis semanas. Bueno, veremos que hay diferentes opciones y que la técnica y los protocolos van avanzando. Generalmente se plantea una desescalada, es decir, bajar la frecuencia de sesiones. Después de terminar esas 4, 6, 8 semanas de tratamiento, seguir haciendo sesiones a lo mejor 2 semanales, 3 semanales, ir bajando poco a poco y por lo general también se trata de indicar un mantenimiento. En cuanto a contraindicaciones y efectos secundarios, pues bueno, se queda en algunas que son relativamente leves y normalmente no es un problema que genere de tener que parar el tratamiento ni que tenga unos efectos, digamos, negativos sobre el paciente, ¿no? Las cefaleas relativamente frecuentes, yo no he tenido ese porcentaje de cefaleas en mi clínica, no. Hablamos ahí de un 10% y no tengo quejas de un porcentaje tan alto. Dolor, rigidez cervical, bueno, habrá que ver si tiene más que ver, pues, a lo mejor con las propias contracciones de músculos, digamos, que están en la periferia, cuando actuamos sobre determinadas áreas que están un poco adelantadas, y a lo mejor estamos hablando de eso o de la misma posición durante el tratamiento. El disconfort auditivo lo evitamos usando tapones y el riesgo de convulsiones realmente es muy bajito. La contraindicación absoluta, lógicamente, pues algún elemento metálico eléctrico cerca de la intervención. Lógicamente, como hemos dicho que tiene que ver también la cantidad de magnetismo que se genera, tiene que ver con la distancia, pues ahí estamos, digamos, relativamente protegidos. Sí que es cierto, en el caso de un implante coclear, si actuamos muy cerca, pues lo vamos a hacer con mucho cuidado. Obviamente, en todas las técnicas nuevas, por mucho que esté instaurada ya, tendemos a ser relativamente conservadores. Lógicamente, el primum non nocere no. En algún caso, por ejemplo, que viene con alguna válvula, que a pesar de que no son metálicas, siempre da respeto. Bueno, lógicamente recomendamos ser conservadores ante cualquier situación que nos genere una mínima duda. Respecto al tratamiento con MT, esto me parece interesante. Fijaos, porque con la MT no es un tratamiento. ¿Por qué digo esto? Porque, claro, os pueden venir pacientes y deciros que se han tratado con MT, ¿no? Pero en realidad, vosotras ya como, o vosotros y vosotras como futuros psiquiatras, entendéis perfectamente, pues estáis trabajando ya en la residencia, que eso sería lo mismo que si os dijeran, me he tratado con fármacos. O sea, al fin y al cabo es, vale, ¿qué fármaco? ¿En qué dosis? ¿Con qué estrategia terapéutica? ¿No? ¿Durante cuánto tiempo? Pues es un poco lo mismo, ¿no? Esto es importante. El MT no es un tratamiento, es una técnica de neuromodulación con la que se pueden realizar tratamientos. Porque recordemos que había un montón de variables en los protocolos y en función de que esas variables sean unas u otras, puede cambiar muchísimo la respuesta, ¿no? Aquí pongo esto, es importante también para que entendamos eh, que es una técnica que está en crecimiento y que la evidencia científica siempre está antes que la aprobación. Es decir, claro, la aprobación de FDA o la aprobación de la Unión Europea para una indicación, lógicamente ha tenido que reunir muchos papers y llegar a revisiones, a metaanálisis, a que tengamos ya mucho volumen, ¿no?, de publicación. Claro, el protocolo de intervención en corteza prefrontal dorsolateral izquierda en alta frecuencia para depresión, eh, ahora tiene la aprobación, pero hace 15 años no la tenía y era igual de eficaz.
Quiero decir que entendamos que al final, cuando ya te introduces en la neuromodulación, pues muchas veces, evidentemente, estamos trabajando con los protocolos con más evidencia, pero ya hay publicaciones de peso con otro tipo, con otros protocolos o en otras indicaciones que lógicamente se van a ir instaurando e irán cogiendo ese peso desde el punto de vista más administrativo para alcanzar indicaciones, pues conforme vayan sumando números de publicaciones. Y incluso este tema también es importante, porque veréis, hay cosas que son un poco confusas, ¿no? Porque veréis que hay indicación, o sea, que hay aprobación para una indicación, pero de repente te dice, no, pero es este dispositivo. Este dispositivo concreto está aprobado para esta indicación concreta, ¿no? O este otro, claro, tener en cuenta que al final, al hablar de una técnica donde está incluida la tecnología, pues por ejemplo, si cuando apareció la estimulación magnética transcraneal más profunda, lógicamente no estamos habilitando o no podemos dar una aprobación directa para profunda a toda la estimulación magnética transcranial en general, sino a la que dispongan de unas bobinas que sean capaces de profundizar. Por eso tenemos esas indicaciones que muchas veces van ligadas a dispositivos o a protocolos concretos. Está aprobado el protocolo en F3, en corteza prefrontal dorsal izquierda, de alta frecuencia, ¿vale? A partir de ahí, ¿qué ocurre? Pues que, bueno, conforme se genera esa aprobación, normalmente las otras marcas o otros investigadores van, digamos, aceptando o van generando, digamos, suficiente evidencia para que sean aceptados nuevos protocolos o nuevos dispositivos en una determinada indicación. ¿Dónde tenemos clara evidencia? Psiquiatría, sobre todo en depresión mayor, en neurología y neurorehabilitación a nivel del dolor neuropático y el ictus motor. Aquí es donde la evidencia ha llegado, como digamos, a ese volumen de papers, a ese volumen de publicaciones que nos da la evidencia de grado A. Luego hay muchas otras indicaciones que tienen unas evidencias B, C, que probablemente, conforme pase ahora, probablemente la siguiente revisión, que tiene que ser en breve, yo creo, probablemente pasarán varias a ese nivel A. Aquí tenemos, por ejemplo, el protocolo aprobado para el tratamiento del TOC, que fijaos, tiene que ver con MT profunda, con una bobina concreta o con unas bobinas concretas y en estos parámetros. Esto es lo que se aprueba, esto es lo que se dice que tiene ya la evidencia contrastada. Si yo ahora cambiara, en vez de 20 son 10, pues sigue siendo alta frecuencia. Probablemente es muy probable que tenga el mismo éxito, pero no está aprobado. A eso es lo que me refiero, que a veces hay cambios que tenemos que entender, no ser más papistas que el Papa que se decía, sino entender lo que estamos haciendo y entender lo que significan las aprobaciones y por qué son importantes, pero también relativizar algunos aspectos ya cuando nos metemos en la clínica, ¿no? En la adicción a nicotina o cocaína vemos también concretos, ¿no? Aquí vemos varios protocolos. Veis que en depresión hay varios. Es verdad que son con diferentes grados de evidencia, pero está aceptado actuar a baja frecuencia en corteza prefrontal dorsolateral derecha o en alta frecuencia en la izquierda. Y TBS sería las ráfagas en Z-VAS, que es una actuación más rápida. Compromiso ético, fundamental, no sirve para todo. Y no solo eso, sino que obviamente, por mucha indicación que tenga la venlafaxina en una depresión mayor o cualquier fármaco que utilicemos, ojalá funcionase siempre. Y ojalá funcionase de la manera más maravillosa, que el paciente se curara y no tuviera que visitar un psiquiatra en su vida. Eso es lo que todos querríamos, ¿no? Pero a que ninguno nos planteamos que eso sea lo que va a ocurrir siempre. Ojalá fuera, pero no es así. Pues aquí un poco pasa lo mismo, es decir, entonces yo creo que es importante explicar a los pacientes y familiares la evidencia. Yo muchas veces me junto, o, dependiendo del nivel un poco también cultural del paciente y la familia, o cuánto se familiarizan con, o cuánto han estudiado al respecto de las posibles técnicas que hay innovadoras en salud mental, pues haces, enseñas los resultados. O sea, le dices, mira, esta es la evidencia que hay. Y lo mismo que estamos hablando aquí, pues se habla con ellos. Yo creo que es lo más honesto y lo más justo, porque al final, claro, también estamos trabajando nosotros, por ejemplo, en la vía privada, son tratamientos que tienen un coste y muchas veces nosotros mismos a veces pues podemos incluso ayudar a la familia bueno, ya negociamos la forma en la que se les puede ayudar y hacer sesiones que a lo mejor fuera del tratamiento que ellos han pagado, etcétera. Es decir, podemos ayudar, pero lógicamente también hay que entender que está funcionando a nivel de psiquiatría privada bueno, y los pacientes y las personas yo creo que tienen el derecho a ser bien informados y a que realmente si van a hacer una inversión en salud, que al menos seamos muy claros
en las indicaciones y en las perspectivas y expectativas, ¿no? ¿Compromiso ético con qué? Pues con una buena praxis de la técnica. También a nosotros nos han llegado aquí pacientes, como os decía, de alguna clínica donde no han sacado ni siquiera una, una, un metro, ¿no? Una cinta métrica para medir a través del sistema 10-20 el punto de estimulación. O sea, o que no sea, o no han medido el umbral motor, que es una cosa clave, ¿no? Entonces, esto es importante. Y aquí había una parte, Héctor, porque este es el que habías hecho tú. ¿Me escuchas, Héctor? Te escucho, te escucho. Y que es que hemos hecho junto esto, pero ¿dónde está el umbral motor? ¿Eso lo vas a explicar tú? Sí, sí, sí. Ah, vale, perdón, vale. Yo Sí. pensaba que lo Yo, tenía yo- en mi yo mano. creo que está justo al final de lo mío, Ah, vale, vale, perfecto, vale. Vale, pues entonces en principio, medidas anatómicas, neuronavegación y umbral motor, hago yo, sí. vale, que pensaba que hacía esa parte y te metías tú con indicaciones. Vale, Sí, perfecto. sí, sí. Bueno, pues conclusiones hasta aquí, ¿no? Pues una sólida evidencia en depresión mayor, de todas formas, eso Héctor lo va a profundizar después. En cuanto a seguridad y aprobación regulatoria, podemos estar ya más que tranquilos. Quiero decir, además, como os digo, los primeros protocolos de depresión que os explicará Héctor tenían un número de pulsos, pero es que ahora hacemos eso casi en lo que se hace en 4 semanas se puede hacer en 2 días. Y si se ha llegado a ese punto es porque se ha contrastado sin ninguna duda que es una técnica segura. O sea, ha sido la seguridad lo que se ha priorizado para ir aumentando el nivel de estimulación conforme ha pasado el tiempo, ¿no? Eficiencia, hablará después Héctor de esos protocolos acelerados. Y luego, bueno, una pregunta típica que después dará para el debate es que la durabilidad de los beneficios. Pues bueno, esto es un poco como todo. Ojalá pudiéramos decir que una intervención es definitiva. Seamos conscientes que estamos actuando sobre circuitos cerebrales que llevan años, décadas funcionando de una determinada manera. Y en ese sentido, los condicionamientos que se generan, que nosotros cuando trabajamos a nivel de psicoterapia, los condicionamientos psicológicos, a veces no son tan potentes como los condicionamientos fisiológicos o neurofisiológicos. Es decir, cómo funciona ese cerebro a nivel de redes, a nivel de tal, está tremendamente arraigado ya a esa persona. Entonces, que seamos conscientes que tenemos que tener unas expectativas, pues, acordes a la evidencia y demás, pero entender que el tratamiento va a ser un tratamiento global, o sea, va a ser algo que suma al resto. A veces este es un error en el que podemos caer, ¿no? Pensar que entonces ahora a partir de ahora la depresión la vamos a tratar solo así. Y yo creo que eso no tiene sentido en ninguna técnica de ninguna especialidad probablemente, ¿eh? Es decir, si hay cosas que funcionan, las vamos a seguir obviamente utilizando. Y luego la estimulación va a tener un efecto determinado y va a tener una ayuda determinada en el global del tratamiento, ¿no? Y para terminar un poco, pues eso, cuando habláis de versatilidad de dianas corticales, pues sí, bueno, estamos hablando de que es una técnica en este caso bastante dirigida a dianas y a circuitos. A diferencia de a lo mejor cuando hablemos de estimulación transcranial por corriente directa, que es una acción más difusa y que además, como no genera despolarización, ya lo hablaremos el próximo día, la realizamos mucho en tareas. Utilizamos activación de determinados circuitos de forma voluntaria, a nivel de entrenamiento cognitivo, a nivel de entrenamiento en conciencia corporal, etcétera. Pero aquí sí que actuamos directamente en la TMS en puntos concretos que están relacionados con circuitos determinados. ¿Vale? ¿Algo más, Héctor? Estupendo. Ya. Sí, Ah, bueno, sí. aquí está el Instagram, se acaba de lanzar de IFIN. Y tú tienes otra presentación, ¿no? Sí, tengo en la parte que estaba ahí entre medio de los protocolos en psiquiatría, sí. Vale, entonces yo dejo de compartir ya, imagino, ¿no? Venga, estupendo. Espera, a ver dónde lo tengo. A ver dónde lo tengo. Espera, supongo Mira, yo creo que sí. escape. Mira, yo creo que Ahí. estoy compartiendo ahora yo, ¿no? ¿Estás tú ya? ¿Ya estáis? Sí, para mí sí, vale. Entonces el vídeo se habrá cerrado, ¿no? Sí. Se ve Vale, la mía, ¿no? vale. Ahora sí. Yo, Héctor, ya sabéis que tenía compromiso que os tenía que dejar ahora. Vale. Próximo día intentaré estar también en la sesión de preguntas. Muy Bueno, bien. gracias a todos. Espero que más o menos esta parte la hayamos tenido clara y ahora Héctor ya profundizará más. Hasta Saludo. luego, gracias Daniel, chao. Adiós. Gracias, Dani. Pero gracias. Bueno, pues yo me voy a centrar en la parte de la evidencia científica de la estimulación magnética en psiquiatría, porque al final
Pues bueno, pues uno de los grandes dilemas, ¿no? Que muchas veces nos hemos encontrado es como realmente parece que hay que convencer, ¿no? A algunos compañeros de que esto realmente es una técnica aprobada y es una técnica que tiene evidencia científica, que en otros países del mundo, pues bueno, no existe tanto este debate, ¿no? Al final es una técnica que se utiliza en Estados Unidos con mucha normalidad, incluso está en todos los seguros médicos incluida y que está aprobada por la FDA desde el 2008. Incluso estuvimos en China precisamente pues viendo muchos hospitales porque tienen pues bueno, pues una N muy grande, mucha experiencia y algunos centros, pues, por ejemplo en Shanghái trataban 100.000 pacientes al año, ¿no? Y vamos, o sea, ni se discute, ¿no? La efectividad de esta técnica. Entonces, bueno, ponemos aquí un listado, ¿no? De algunas de las patologías que tienen más evidencia en depresión y al menos tienen esta aprobación por la FDA y también por la Comunidad Europea, que al final lo que tenemos en estos dispositivos es un marcado CE, ¿vale? Que aprueba este dispositivo médico para ser utilizado con unos fines concretos, ¿vale? Entonces, en el caso de la depresión está aprobado, en la ansiedad con depresión también, en el trastorno obsesivo compulsivo, a pesar de que en el TOC tenemos un nivel de evidencia más bajo, que en la depresión también está aprobado, con bobinas profundas, y en el caso de las adicciones, pues bueno, está aprobada la adicción para el cese tabáquico, ¿vale? Aunque también existe evidencia en el consumo para el cese de consumo, para disminuir el craving en psicoestimulantes, principalmente en cocaína, ¿vale? Entonces, en un primer lugar, entender el porqué de la neurofisiología precisamente de esta técnica y por qué realizamos este tipo de estímulos. Y la base se centra principalmente en estimular la corteza prefrontal dorsolateral izquierda, porque existen estudios de neuroimagen en los que existe pues, una hipoactividad de esta región cerebral y más allá de ello también existe la teoría de que haciendo una estimulación cortical superficial, realmente, como decía antes Dani, estamos tratando circuitos cerebrales, es decir, estamos en un nivel en el que no solamente estamos actuando sobre una región cortical, sino sobre circuitos cerebrales complejos, ¿vale? Y profundos. Muchas veces podemos estar estimulando una zona del cerebro, pero realmente estamos generando el estímulo en otra región. Entonces, ¿por qué de la corteza prefrontal? ¿Por qué de esta región frontal? Pues también por esta teoría de la disfunción de la red frontolímbica, es decir, de una hipofrontalidad y de una activación excesiva de zonas, por ejemplo, amigdalinas, ¿no? Entonces, esta disregulación es lo que puede generar en parte pues, algunos de los síntomas depresivos, ¿no? Y después, pues bueno, alteración de los sistemas de neurotransmisión, con esta hipótesis trimoraminérgica que conocéis, sobre dopamina, serotonina, noradrenalina. Entonces, bueno, este esquema que presentamos aquí a mí me parece muy útil y muy visual, ¿no? Precisamente a través de este argumento, ¿no? De cómo una estimulación a nivel de corteza puede llegar a núcleos basales, posteriormente al tálamo. El tálamo ejerce pues como una región en la que recibe unas aferencias y salen otras, ¿vale? Como una torre de control. Y, por ejemplo, pues un ejemplo típico en estimulación de corteza dorsal prefrontal, dorsolateral prefrontal córtex, pues estamos en el circuito dorsal cognitivo, ¿no? Entonces, como ese estímulo de la corteza prefrontal, posteriormente puede ir al núcleo caudado, al tálamo y de nuevo volver, ¿no? Entonces, pues ahí, por ejemplo, estaríamos trabajando memoria de trabajo, funciones ejecutivas, incluso hay algunos trabajos de algunos compañeros de Madrid en esquizofrenia, pues mejora la memoria de trabajo realizando unos estímulos en corteza prefrontal dorsolateral izquierda, ¿no? Entonces, bueno, hay una parte de todo esto que no solamente es tratar una depresión como algo muy global, sino muchas veces ir a síntomas muy concretos que se pueden beneficiar a través de ese estímulo, ¿no? Como decía antes Dani, en sí mismo la estimulación magnética o sea, no es un tratamiento, sino que en función de dónde coloquemos la bobina de estimulación, y del tipo de protocolo podemos estimular o inhibir diferentes
regiones cerebrales. Entonces, bueno, como hablábamos antes, la región principal sería la corteza prefrontal dorsolateral, izquierda, la que habitualmente es el foco de estímulo para los protocolos en depresión. Y bueno, también esta hipoactividad de este circuito frontoparietal se asocia con una hiperactividad de la red neuronal por defecto, ¿vale? Y esta hiperconectividad se asocia con sesgos emocionales negativos. ¿Qué nos encontramos muchas veces en estos protocolos? Pues existen muchas veces estos protocolos combinados de inhibir corteza prefrontal dorsolateral derecha y estimular izquierda. ¿Por qué? Pues porque a veces existe pues, una hiperexcitación cerebral del hemisferio derecho y una hipoactivación del hemisferio izquierdo, y lo que de alguna manera tratamos de conseguir con estos estímulos es pues, tratar de alguna forma de reequilibrar el cerebro. Eh, Otra opción en casos resistentes es estímulos inhibitorios en la corteza órbito-frontal lateral derecha, ¿vale? En algunos de los casos resistentes. Es decir, hay diferentes dianas corticales, ¿vale? De la corteza superficial que, en función de estimular o inhibir, nos permite llegar a circuitos cerebrales más profundos. Entonces, como hablábamos, pues bueno, es una década que parece que se ha puesto ahora de moda, es una técnica que parece que se ha puesto ahora de moda, pero bueno, lleva desde 1990, como decíamos antes, aprobación a través de la FDA en el año 2008, y aquellos que dudan, pues bueno, hay que plantearles de que oye, es que esto se ha hecho con ensayos clínicos multicéntricos comparados con placebo, muy extensos. Es decir, que la FDA no aprueba cualquier cosa, ¿no? Alguno dirá que sí, que aprueba muchas cosas que no sirven. Pero bueno, es decir, los estudios son muy extensos y comparados con placebo, ¿vale? Y sin efectos secundarios graves. Entonces, precisamente hablando de estudios, pues el estudio en el que el 2008 aprueba la FDA, pues es un estudio multicéntrico, doble ciego, con 301 pacientes con depresión mayor, en el que se realiza TMS con una pala activa y otra con una pala con una bobina de placebo, ¿vale? Y vemos, pues bueno, como a las 6 semanas, el grupo de TMS activa tenía aproximadamente el doble de probabilidades de alcanzar la remisión en comparación con el grupo del placebo, ¿vale? Y aquí vemos, pues bueno, pues la mejoría en placebo y en el tratamiento activo en las diferentes escalas, ¿vale? Entonces, además hay muchísimos metaanálisis, por ejemplo, este de JAMA Psychiatry del 17, en el que se incluyen 81 ensayos clínicos aleatorizados con un total de 4.233 pacientes sobre respuesta y sobre aceptabilidad, ¿vale? El principal foco de estudio es la alta frecuencia sobre prefrontal izquierda, y la mayoría son comparaciones con placebo. Este artículo del British Medical Journal me parece muy interesante también para poder situarnos con respecto a otros tratamientos, ¿vale? Es una revisión sistemática y un metaanálisis en network metaanálisis, ¿vale? Entonces vemos cómo, si nos vamos simplemente a tasas de respuesta, pues vemos que la terapia electroconvulsiva bitemporal o altas dosis unilaterales derecha, pues vemos cómo tiene las mayores tasas de respuesta. La estimulación magnética transcraneal con priming bilateral repetitiva, baja frecuencia en derecha, estímulos en izquierda, pues vemos que también tiene, bueno, pues un odds ratio que nos dice que tiene una respuesta. La Z-bars stimulation, que es un tipo de estimulación magnética transcraneal a través de ondas Z, que después explicaremos, también vemos cómo tiene una respuesta. Y después, bueno, la magnetocompulsiva y la TCS, ¿no? La TCS, que parece que está muchas veces apartada, como si fuese el hermano menor, pero bueno, oye, pues también tiene evidencia y hay algunos casos en los que tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el problema que encontramos muchas veces con la TEC? Bueno, pues la discontinuación, ¿no? De que hay veces que se necesitan recuerdos, pero ya sea pues, por el hecho de tener que ir al hospital, la anestesia, eh, y pues los fallos cognitivos y otros efectos secundarios, pues muchas veces hay cierta discontinuación, que en el caso de la TMS, pues en este caso vemos como, pues en el caso de la bilateral repetitiva, pues bueno, pues tiene una menor tasa de discontinuación, ¿no? Entonces esto nos interesa también para ver cómo desde el punto de vista de
continuidad de esta terapia y la buena tolerancia, pues es una buena opción terapéutica, ¿vale? Entonces, bueno, también este artículo en Neuropsychopharmacology del 2024, pues bueno, vemos esta comparación entre diferentes técnicas de depresión resistente y vemos, pues bueno, pues cómo nos coloca la estimulación magnética transcraneal y el Z-Bars Stimulation, bueno, pues en un punto bastante alto, ¿no? Si lo comparamos con otras técnicas que muchas veces estamos utilizando, ¿no? Y algunas de ellas, pues incluso con menor evidencia científica, ¿no? Si comparamos aquí, ¿no? Todas aquellas que vemos en el gráfico, ¿no? Sí, es verdad que la terapia electroconvulsiva puede estar por encima de de todas ellas, pero nos encontramos la- con las dificultades, ¿no? Operativas. Entonces, bueno, pues como decíamos, es una técnica segura, eficaz y que avanza modalidades cada vez más rápido, ¿no? Eh, Debemos realizar una evaluación médica y un monitoreo continuo y esto es algo, pues, oye, pues, importante a tener en cuenta, es decir, es una técnica médica y debe darse pues, en un entorno sanitario y el prescriptor debe ser un médico, ¿no? El protocolo para la depresión, que está aprobado por la FDA, pues es un protocolo excitatorio en corteza prefrontal izquierda, que en un primer momento era de 37 minutos cada sesión, que después, posteriormente, con este cambio de los segundos en off, pues se disminuyó bastante, ¿vale? Eh, en este artículo vamos a ver cómo, como hemos visto otras veces, pues bueno, pues hay diferentes trayectorias de respuesta. Aquí compara la Z-Bars Stimulation, que es un tipo de estímulo mucho más breve, pero con una evidencia similar a la de a los 10 hercios tradicionales. Eh, pues bueno, pues comparamos pues, los 37 minutos con sesiones de 3 minutos, ¿vale? Pueden ser de 600, 1200 o 1800 pulsos por sesión, que pueden ser 3, 6, 9 minutos, ¿vale? Z-Bars Stimulation al final pues es sesiones más cortas, pero con una evidencia similar. Entonces, bueno, aquí vemos cuáles son las trayectorias de respuesta en los diferentes pacientes que se evaluaron. Vemos cómo pues, bueno, pues hay una ausencia de respuesta del 11%, ¿vale? Teniendo en cuenta también una severidad de los síntomas mayor en comparación con el resto de respondedores, pues aquellos que tienen una gravedad mayor en los síntomas depresivos, pues es menos probable que respondan. Vemos una trayectoria de respuesta rápida en torno al 19%, que en la primera semana pues, ya disminuye notablemente, y después pues otros dos tipos de respuestas más lineales, que es lo que habitualmente vemos en la práctica clínica. ¿Vale? Y habla aquí, bueno, pues de cómo pues, hay diferentes factores, como el uso de benzodiazepinas, pues, que pueden disminuir la efectividad de estos tratamientos, ¿vale? Hablaba antes también Dani de los tratamientos de mantenimiento. Lo que sabemos es que en torno al 50-60% de los pacientes se mantiene estable al cabo de varios meses, pero lo que se han respondido, ¿vale? Pero lo que se recomienda muchas veces es o alargar o mantener sesiones, incluso hacer sesiones de desescalada, ¿vale? Esto es lo que os comentaba antes, ¿no? De cómo disminuyendo estos segundos en off, ¿vale? El segundos en off o en on significa el tipo de estímulo, ¿vale? Que puede ser pip, 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 se espera y se hace el siguiente estímulo, pip, 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 ¿vale? Entonces, cómo se disminuye el tiempo. Entonces, bueno, lo que tratamos de conseguir con esta estimulación de la corteza prefrontal izquierda, pues es una normalización del equilibrio entre prefrontal izquierdo y derecho, disminución de la conectividad del circuito neuronal de la default mode network con el prefrontal y la ínsula y de la disminución de la conectividad en el circuito de la saliencia y hipocampo. Entonces, bueno, brevemente vamos a hablar de protocolos acelerados de la TMS para la depresión, sobre todo porque habréis oído hablar probablemente de un estudio pues, bueno, muy relevante que es el del protocolo Stanford y después bueno, vamos a hablar también a qué se refiere con esto de acelerados, ¿vale? Entonces, en un primer momento acelerados con lo que comentábamos antes, los protocolos que se aprobaron al principio, 10 hercios, 37,5 minutos, pero llegaron a cambiar a estos Z-Bars Stimulation, que son un tipo de estímulo diferente, ¿vale? Que duran entre 3, 6, 9 minutos en función de los pulsos que se puedan realizar, ¿vale? Entonces, bueno, también está aprobado por la FDA y vemos como pues, bueno, pues en estos dos, pues una tasa de respuesta del 40%, 10 hercios, frente al 39% ITBS, y una tasa de remisión de en torno
al 26% de ciertos frente al 25% de la ITBS. ¿Vale? Tiene un perfil de seguridad similar y lo que hablamos antes, ¿no? De cómo muchas veces pues, la exposición acumulativa a diferentes, cuantos más pulsos y más sesiones, pues en función de los protocolos y también individualizando, pues puede llegar a ser positivo. Entonces, bueno, tampoco me quiero alargar demasiado porque yo creo que vamos un poco pillados de tiempos, pero bueno, el planteamiento de Sí, protocolo. Sí, vamos un poquito pillados, pero bien, Héctor, ya serían y 25 vale, próximamente. un par de ellas más y terminamos, ¿vale? Y eso, al final, tratamientos acelerados, tanto en el tipo de pulsos que utilizamos, si son Z-bars o los antiguos, el tipo de intertrain interval, ¿vale? Que es el tiempo entre uno y otro, y entre las propias sesiones, ¿vale? Si podemos hacer varias sesiones al día, varias veces por semana. Vemos que está aprobado por la FDA, la Z-bars Stimulation. Y después, bueno, os voy a hablar también del protocolo acelerado de Stanford en depresión, porque en su momento, cuando salió, pues bueno, pues al final veréis que es un protocolo en el que son 10 sesiones al día durante 5 días consecutivos, un total de 50 sesiones, y se hablaba como de el 90% llegaron a cumplir criterios de remisión. ¿Vale? Posteriormente se comparó con placebo y era menor la tasa de respuesta, ¿vale? Entonces, brevemente, pues son Z-Bars Stimulation con resonancia magnética funcional, ¿vale? En la que se busca el punto de máxima anticorrelación entre corteza cingulada anterior y corteza prefrontal, que posteriormente se neuronavega ese punto y se realizan los estímulos, ¿vale? Entonces, bueno, conocer que es un tipo de tratamiento también más y también aprobado por la FDA, ¿vale? Para que, ojo, el Stanford no solamente es dar todas esas sesiones, sino que también es hacer la resonancia magnética funcional y la neuronavegación, ¿vale? Niveles de evidencia, pues lo que decíamos, nivel de evidencia A para el corteza prefrontal izquierda y el ITBS, ¿vale? ¿Cómo localizar? Pues con el sistema 1020 electroencefalografía, con MFR3, que es un tipo de programa que también se puede utilizar, o con sistemas de neuronavegación, ¿vale? A través de una resonancia magnética estructural o funcional en función de los equipos, se puede localizar los puntos donde coloquemos la bobina, ¿vale? Y después bueno, también se necesita tomar pues, algunas referencias anatómicas y demás, ¿vale? El umbral motor, nada, simplemente, bueno, pues es una medida que utilizamos antes para tratar de conocer la intensidad en la que haríamos los protocolos, ¿vale? Y nada más. Y os invitamos también, pues eso, a seguirnos en redes sociales, ¿vale? Y haremos también, pues bueno, una formación continuada de supervisión a través de IFIN Pro, con plazas limitadas, supresión de casos, MIDI experts, bueno, pues con expertos nacionales e internacionales, ¿vale? Y bueno, y aquí, para cualquier duda que tengáis, nos podéis escribir, ¿vale? Muchas gracias. Bueno, Héctor, Gen- muchas gracias. Muchas gracias, Héctor. Y a Daniel. Mm. Eso, Vamos, Daniel, ya ya has comentado nos todo habéis... lo que querías comentar, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, vale, perfecto. Yo tengo una pregunta antes de dejar que Lucía modere las preguntas que haya. Sí. Tengo una pregunta porque, claro, en teoría, por lo menos en lo que nosotros vemos, los pacientes que suelen llegar ahí son Mm. pacientes que ya se consideran que son resistentes a todos los tratamientos, Ya. ¿no? Sí. Entonces, claro, para mí la duda un poco es que el problema es la metodología y que es una depresión resistente para que luego lleguen ahí porque a veces no funciona, entendiendo que son pacientes que ya han probado muchas cosas y que estamos normalmente muy al final de lo que sea que esté ocurriendo con ellos. Y luego también el problema que ha comentado también Daniel con la heterogeneidad metodológica, esta falta de consenso sobre parámetros óptimos que a veces hay, que entiendo que se intenta hacer para que sea reproducible, porque si no, no se podrían hacer ensayos, claro, porque entonces cada uno haría un poco una cosa y luego lo que has comentado de la respuesta clínica, ¿no? Que es la mitad más o menos, ¿no? Mm. Has comentado esas tres cosas, un poco si lo puedes comentar y luego ya... Vale. si es A ver, en primer lugar, eso, o sea, está aprobado para la depresión y tiene un nivel de evidencia A para la depresión. ¿Qué pasa? Que muchas veces llegamos a esta técnica en pacientes muy complejos,
¿no? Y esto pues lo hemos visto también por ejemplo, en fármacos antipsicóticos que eran excelentes. Al principio decíamos, no funciona, no funciona, no funciona. Hombre, pues porque igual lo pruebas en el que no le ha funcionado absolutamente nada y como ya sabéis, pues en el estudio STAR-D, ¿no? Que a medida que pasamos de escalón terapéutico, muchas veces las probabilidades de éxito disminuyen y la probabilidad de que haya más efectos secundarios aumenta, ¿no? Entonces, bueno, pues como comentábamos antes, en el estudio este de Ascertain-D, ¿no? Incluso el emplear estas técnicas en unos escalones previos, y es la experiencia que tenemos nosotros muchas veces, del que tolera mal fármacos, que estamos ahí igual en una depresión entre lo moderado y grave que no acaba de tirar. Empezamos con estimulación magnética y responde mucho mejor que el que a lo mejor es el último escalón terapéutico, pero también por las dificultades que tenemos, ¿no? A la hora de qué es una depresión resistente, porque muchas veces si nos ponemos a estudiar en profundidad algunos casos, no todos, de depresión resistente, hay algunos casos de trastornos de la personalidad mal filiados, ¿no? Claro, lo del diagnóstico en psiquiatría, el problema que tenemos, claro, con los diagnósticos, que es una depresión resistente y todo esto. Eso Mm. es. Después, el tema de los parámetros. A ver, los protocolos de depresión están bien fijados, es decir, es 10 hercios prefrontal izquierda, 30 días, o sea, sí, 30 días, 30 sesiones, 6 semanas consecutivas, ¿vale? O en ITBS, lo mismo, ¿no? Claro, lo que se habla, hablaba también Dani de esa parte de ese consenso, ¿no? Por ejemplo, con las Z-bars stimulation, que son mucho más breves, ¿no? Pues, por ejemplo, un estímulo en corteza prefrontal dorsomedial 20 hercios, pues es lo que está aprobado para el TOC, ¿no? Con una bobina en H profunda. Pero ¿y si estimulo con una bobina doble cono ITBS, que al final es lo mismo, Mm. estoy consiguiendo el mismo objetivo o no? Entonces, bueno, para llegar a ese nivel de aprobación, pues hay que replicarlo y las muestras, pues son lo que son. Y me habéis preguntado algo más, perdón, Inés, la última pregunta. Creo que también lo has comentado, ¿no? Esto que dices que es la mitad más o menos son los que cuando Sí. terminan son los que se mantienen bien. Sí, o sea, podemos hablar en nuestra experiencia, un tercio puede tener una respuesta excelente, un tercio mejora mucho y un tercio pues no le hace nada, ¿no? Pero también es importante la selección del paciente, ¿no? O sea, muchas veces nosotros incluso nos caracterizamos por echar atrás algunos de los casos, ¿no? Porque al final pues la elección del paciente candidato pues es muy importante, ¿no? Pues muchas gracias, Víctor. No. Muchas gracias a ambos, a Daniel y a ti, Héctor, vamos, nos habéis hecho un repaso en un momento maravilloso. Así que, si os parece, pasamos a las preguntas. No sé si por aquí los presentes tienen alguna. Mira, sí. Javier de Otazu dice, estas técnicas se están usando y o investigando en niños y adolescentes. La FDA está aprobado para depresión en adolescentes. Desde hace unos años, sí, sí, se utiliza, se utiliza. Sí. En niños no tanto, en niños pues es más controvertido principalmente por cuestiones de seguridad, ¿vale? Pero al final se sabe que es seguro, incluso hay algunos estudios, pues bueno, pues que puede sorprender. Bueno, se hacen algunos estudios en autismo, ¿vale? Con niños de 5 6 7 8 años. No vamos a hablar de la efectividad, pero sí vamos a hablar de que sabemos que son seguros, por lo menos, ¿vale? Entonces, sabemos que es seguro. Lo que hay que tener cuidado es de si hay un daño orgánico cerebral, si hay epilepsia, pues hombre, pues ahí es donde tenemos que tener las mayores precauciones. Pero es una técnica que vamos, que se sabe que es segura. Y en adolescentes sí, en niños, pues hay cosillas, pero vamos, pero tampoco está afianzado. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Hola Héctor, sí, sí, ¿puedo, Lucía? Mm. Sí, claro. Hola Héctor, yo soy Mar, yo soy residente en Vigo. Hola Mario. Y mira, nosotros no tenemos mucha formación en estimulación magnética durante la residencia. Sí en TEC, en esquetamina, que hablamos de protocolos y de bueno, situaciones refractarias y resistentes, pero por desgracia en estimulación magnética pues no. Se da en ambiente, bueno, en ámbito privado, sí que hay mucho, no sé si conoces de por aquí a gente de más, pero bueno, sí que hay cultura, pero no se enseña en la residencia, por desgracia.
Y con todo esto que nos hablas de hercios y demás, pues yo no estoy familiarizado. Entonces te voy a hacer unas preguntas si puedo y me dice, a ver si a lo mejor un poco básica. Mm. Em, Tema de la fase de mantenimiento. ¿Está protocolizada también como en la fase de inducción que comentas de 6 semanas? No está protocolizada, ¿eh? No está protocolizada. O sea, hay estudios, ¿vale? Hay muchos estudios, pero no está tan protocolizado. Pues te refieres, ¿no? Como una aprobación por la FDA de esto es la fase aguda y esto es la fase de Sí. mantenimiento. Pues como en el TEC, ¿no? Que me comentabas antes, Mario. Mm, Pues, ¿cuántas sesiones de TEC de mantenimiento hay que hacer? Pues depende del paciente, ¿no? Pues hay veces mm, que hay algunos que son 2 por semana, a veces una vez por semana, una vez al mes, ¿no? Entonces, bueno, pues por desgracia no, a día de hoy no hay demasiados estudios sobre esto, ¿no? Nuestra experiencia, bueno, ahora que lo dices lo del mantenimiento, hay un estudio muy interesante, si tenéis tiempo, de la revista Brain, que es de las de mayor nivel de impacto a nivel de neurología, que es de Giacomo Koch, y hace un estímulo en el precunio, ¿vale? En pacientes con Alzheimer. Y lo que hace es 2 semanas de estímulos diarios, ¿vale? De lunes a viernes, y después el mantenimiento es una vez por semana. Una vez por semana, ¿eh? O sea, no una vez al mes, una vez cada 2 semanas, sino una vez por semana. mm, Y bueno, y es un estudio muy bonito porque, bueno, después de varios meses, o sea, se ve cómo, pues, no empeoran los pacientes, o sea, se mantiene la progresión con respecto a placebo también, ¿eh? Entonces, bueno, todavía la fase de mantenimiento es muy buena pregunta, pues porque al final, todavía nos movemos en arenas movedizas y en base a experiencia clínica también. Vale, vale. O sea, entiendo que de momento estás individualizando con cada paciente Eso es, y eso vale. es. Sí, sí. Em, la prótesis, si hubiera una prótesis a más de 10 centímetros, ¿sería posible aplicar esta técnica? Hay que individualizar también cada caso y la gravedad del mismo, ¿no? Vale. Marcapasos, pues por ejemplo, no es una contraindicación directa, pero hombre, que si hay otras alternativas, pues el sentido común nos dice, pues cuál podemos probar otras alternativas, ¿no? Vale. Y Entonces, hombre, además de estos una diagnósticos, ¿no? contraindicación directa es dispositivos metálicos en el cerebro o en zonas cercanas, ¿no? Por ejemplo, los implantes metálicos Ujú. no es una contraindicación, ¿vale? Porque no interacciona, vamos, con Vale. Y además de la depresión, el TOC y lo que está ya aprobado, ¿tú tienes alguna teoría o suposición de que se vaya a aprobar para otro tipo de enfermedad? Bueno, o sea, tiene nivel de evidencia A, dolor neuropático, Mm, rehabilitación de los ictus motores de la mano. vale. Tiene nivel de evidencia A. Y bueno, habrá más. Lo que pasa es que bueno, habrá que ver la intensidad de los protocolos. Cuando hablamos de la estimulación cerebral profunda, ¿no? Para casos de Parkinson, por ejemplo, pues sabemos que es un electrodo que está conectado siempre en el cerebro, ¿no? Y que está Mm, viniendo constantemente. Entonces, bueno, al final en este tipo de estímulos que son temporales, varios días, pues hay que ver, ¿no? Hasta dónde podemos llegar con todo esto, ¿no? vale. Vale, pues muchas gracias, Héctor. A ti, Mario. Bueno, pues muchas gracias a los ponentes. Creo que no hay más dudas. Y nada, a los que habéis estado, a los residentes, os voy a dejar, ¿vale? Vamos a terminar ya la sesión. Nos vamos a ver ya el 24 de marzo, la próxima sesión, ¿verdad, Héctor? Eso es, Hablando de estimulación transcraneal por corriente directa. eso es. Genial. Pues voy cerrando el vídeo y ahora hablamos cerramos para hacer